Vamos a entrar al tema de esta mañana y el tema de este domingo. No sé si es el tiempo de predicar esta palabra. Quizás algunos puedan pensar, es que como es lo que está pasando en el mundo, es lo de que todo el mundo está hablando. Pero me refiero a lo de la Franja de Gaza con el pueblo de Israel. Y vamos a ver, hermano, a través de la palabra de Dios, el desarrollo, el acontecimiento de una profecía que se está cumpliendo ahora mismo. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia, tome su lugar, tome asiento. Porque la iglesia, hermano, debe de estar pendiente de estos desarrollos proféticos que se están cumpliendo, porque eso, hermano, nos ayuda a entender que la Biblia es un libro veraz y eficaz, que no miente, que todo lo que la Biblia dice, hermano, que se escribió anticipadamente con miles de años de anticipación, se ha venido desarrollando en etapas. Pero lo interesante de todo esto, hermano, es que en este acontecimiento del desarrollo profético está contemplada la venida del Señor. ¿Ven? Entonces, la iglesia, yo la noto, la siento un poco fría, la noto un poco distante o demasiado distante, como esa novia que antes de casarse se arreglaba, se maquillaba, se embellecía para verse con su amado, cuando la Biblia nos habla del primer amor, ¿no? Pero después pasan los años y se descuida, se confía. Entonces ahora ya no guarda su dieta. Ahora ya se empieza a poner gordita. Ya no se embellece. Ya no se arregla para su amado. Y es en los dos lados. No crea que nada más en la mujer, es en el hombre también. Pero estoy hablando, hermanos, de una figura que es la iglesia y es Cristo, el esposo y la comprometida o la desposada, que es la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se deja de embellecer, empieza a haber un distanciamiento. La relación se vuelve fría, poco interés. Así pasa. La iglesia está así como esa esposa o ese esposo que ya no le muestra mucho interés a su pareja. Ya no se arregla, ya no se entusiasma, ya no le trae flores, ya no la lleva de paseo, ya no le... y la esposa ya no se arregla, a veces ni se peina. ¿Sí me entienden, no? Ese es el panorama que tenemos en este momento pero estaba escrito. Estaba escrito que habría de acontecer. Amén. La ciudad de Palestina es una nación
que aparentemente pertenece al pueblo de Israel o es parte del pueblo judío. Y los políticos, los gobiernos, reconocen a una Palestina como un pueblo de Dios, que es parte del pueblo judío. Pero si nosotros revisamos la historia en la Biblia, nos vamos a sorprender, hermano, que Palestina, aunque hay judíos viviendo en Palestina, los que gobiernan Palestina no son judíos. Y estaba escrito que el pueblo de Palestina iba a ser tomado por aquellos pueblos que han sido enemigos aférrimos del pueblo de Israel desde el principio. Como iglesia, hermano, como pastores, como líderes, nos corresponde, hermano, ser veraces, ser verdaderos y no decir mentiras detrás de un púlpito, porque nosotros hablamos de parte de Dios. No representamos ninguna fuerza política. No hablamos a favor de un gobierno o a favor de un grupo que pretende tomar el control por la mala o por la fuerza. Hablamos, hermano, de un Dios soberano, al cual Dios lo tiene todo sobre su control. Y por generaciones, hermano, tenemos un pueblo judío que desde su existencia, ¿dónde comenzó la existencia del pueblo de Israel? Comenzó en las generaciones de Jacob. Ahí nacieron. Bueno, desde Abraham viene, desde ahí comienza el patriarcado, Abraham, Isaac y Jacob. Pero de Jacob nacen las 12 tribus de Israel y ahí comienza el pueblo de Dios. Desde que nace el pueblo de Dios, surge el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Desde entonces el pueblo de Israel ha sufrido persecución. Los filisteos y los amonitas, los cananeos, los jebuseos, han sido esos grupos que siempre han invadido al pueblo santo de Dios. Los han expulsado de sus territorios. El pueblo de Israel, hermano, estuvo errante por toda la faz de la tierra por miles de años. Miles de años. Porque sus enemigos aférrimos siempre procuraron derrotarlos y expulsarlos de sus territorios hasta que los dejaron sin nada. No fue hasta el año de 1948 que el pueblo de Israel por primera vez, hermano, es reconocido por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, como un país soberano. Realmente la existencia del pueblo de Dios, del pueblo o el país de Israel, para ser más precisos, existe de 1948 para acá como pueblo reconocido, pero antes no se le reconocía. Pero cuando Israel se le devuelve en sus territorios, hermano, ya la franja de Gaza ya está ocupada. Ya está ocupada. Y está ocupada, hermano, por otras razas que no pertenecían al pueblo judío. Y los pueblos, hermano, que actualmente habitan la franja de Gaza son los descendientes chiitas y los filisteos, los que siempre han querido destruir a Israel.
Han sido los enemigos más duros, más aférrimos que Israel ha tenido. Y si ustedes han visto las noticias, el propósito especialmente de este grupo terrorista que se llama Hamas es destruir al pueblo de Israel. Esa es su demanda. No demandan otra cosa que destruir al pueblo de Israel. A esto, hermano, está sumado Rusia, está sumado el país de Irán, está sumada China, está sumada Corea del Norte, y está sumado el Líbano, Siria. Un día vamos a hablar más extensamente, hermano, acerca de la cabeza que tienen los 10 cuernos. Pero esos 10 cuernos representan las 10 naciones que van a procurar la destrucción de Israel. Amén. Mira, entonces vamos a leer, hermano, hoy para ver esto que está aconteciendo, la finalidad del mensaje del Señor en esta mañana es para usted, para que usted se convenza por la palabra de Dios. Yo solamente quiero ser un expositor, hermano, de la palabra en esta mañana, pero mi intención, hermano, no es convencerlo de su fe. Es que Dios, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos hable, nos revele, nos convenza, hermano, de que realmente este libro, hermano, nos dice toda la verdad. Y si estaba escrito que se habría de cumplir y se está cumpliendo, con mucha más razón, hermano, ahora deberíamos ser mucho más temerosos de la palabra de Dios. Amén. Sofonías, capítulo 2. Sofonías están los profetas menores. Aleluya. Dígame un fuerte amén cuando ya lo... Ahí está, antes de Ageo. ¿Cuántas páginas tiene Sofonías? 2 páginas. Pero vamos a ver el capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mire lo que dice. Vamos a ir despacio porque yo quiero que usted comprenda. Congregaos y meditad. Número 1, dice aquí, congregaos y meditad. ¿Se acuerdan lo que le estaba diciendo al principio? Que la iglesia está distante. La iglesia ya no se quiere congregar. Pero es una profecía en desarrollo. Congregaos y meditad. La exhortación número 1 que el Señor nos hace aquí o le hace al pueblo de Dios es congregaos y meditad. Tómalo en serio. No es un juego, ¿sí? Y dice, oh nación sin pudor. ¿Qué es la palabra? Significa la palabra pudor. ¿Alguien me puede ayudar? Nación sin pudor. ¿Alguien me puede ayudar? Sin vergüenza. Correcto. Que ya no siente vergüenza. La corrupción, el pecado lo miran como parte de la vida, como parte normal. La rebeldía, la desobediencia, el homosexualismo, el libertinaje, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Oh nación sin pudor. ¿Sí? Dígale al Señor, háblame, Señor. Porque la palabra es para nosotros. ¿Okay? Luego en el verso 2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre todos el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El Señor está haciendo una advertencia a ese pueblo, a esos pueblos que se rebelan contra Él, que no quieren caminar en obediencia con Dios, que no toman en serio, hermano, el decreto. ¿Sabe usted qué es un decreto? Es una orden. Un decreto es una orden que se cumple o sí o sí. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Entonces, el Señor le advierte antes de que tenga efecto. Hay una advertencia. Por ejemplo, hermano, ahorita que se está desarrollando la guerra entre Israel y Gaza, el pueblo de Israel lanzó un decreto, una advertencia, y dejaron caer millones de panfletos a toda la población civil para que salieran de la zona en conflicto y buscaran un lugar seguro. ¿Sabe qué le pasa, hermano, a la gente que se le dio esa advertencia y no se salió del lugar? Muerte segura. Porque se va a efectuar el decreto, la ordenanza que se dio. Pues para la iglesia, hermano, es exactamente lo mismo. Esta es una advertencia de un decreto del Señor. Oh nación, dice, sin pudor, sin temor. ¿Sí? La iglesia, hermano, no puede vivir una doble vida. No puede ser cristiano a la vez y a la vez ser mundano. ¿Sí me entiende? Es que el Señor es así. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una restauración, una renovación en nuestra forma de vivir y una búsqueda y una relación, una comunión muy estrecha con nuestro Dios. Esta mañana, hermano, estábamos adorando al Señor. Sí pudo sentir que cuando nosotros nos acercamos a Él y cantamos, hermano, con el corazón, con bajo la guianza del Espíritu, ¿cómo atraemos la presencia de Dios? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios le pide al pueblo. Yo los he amado, dice el Señor, con amor eterno. Fui capaz de dar mi vida por ustedes en la cruz, de padecer el peor de los sufrimientos por amor a vosotros. Pero la gente, la mayoría de las personas, hermano, sobre este planeta creemos, hermano, o algunos creen y algunos no creen en ese sacrificio tan grande que se hizo en la cruz. Entonces dice, estamos en el verso 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí en este mundo? Levanta su mano. Somos humildes. O debemos procurar ser
humildes. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Miren lo que dice. Buscad justicia. Ser equitativos. No, hermano, no hay que sacar provecho. No hay que robar. No hay que quitarle al que tiene o al que no tiene. No hay que alegrarnos de la desgracia de otro, sino más bien, hermano, hay que ayudar a aquel que tiene necesidad. Fíjense que hay una distancia muy opuesta, como entre polo y polo, entre sur y norte. ¿Sí? Los del norte piensan de un modo y los del sur piensan de otro. Son pensamientos opuestos. El pensamiento de Jehová es justicia, equidad, verdad, honestidad, integridad, mientras el pensamiento contrario es injusticia, desigualdad, humillación, perversidad, pecado. Pero Dios no se mezcla con lo opuesto a su naturaleza, como Dios. Dice, porque haciendo estas cosas, quizás encuentres, dice, misericordia del Señor en el día de la justicia, en el día del juicio. Amén. En el verso 4 dice, aquí está, porque Gaza, ¿qué dice? Será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ahí está. Está proféticamente anunciado. Oiga, si la palabra dice, hermano, que el Señor no desampara a su pueblo, a sus hijos, porque el Señor es un Dios de amor y de misericordia, pero Él ama, Él protege, Él cuida a los que le honran, a los que practican su verdad y su justicia. Pero ¿por qué dice aquí, hermano, entonces que Gaza sería desamparada? ¿Por qué? Porque Gaza, hermano, no está habitada por un pueblo de Dios. Está habitada por un pueblo que usurpó, un pueblo que fue a ocupar una tierra que le pertenecía al pueblo de Dios. No me diga usted, hermano, que los terroristas, es más, el grupo terrorista Hamas, son, hermano, los que adoran a otro Dios. Tienen otro profeta que se llama Mahoma y tienen otro Dios que se llama Alá, que no es el Dios de Israel. Entonces Dios no puede formar parte, hermano, de una nación donde a Dios se le expulsó, se le echó fuera para darle entrada a otro Dios que no es el Dios de Israel. Por eso dice aquí en el versículo 4, porque Gaza será desamparada. O sea, esta es una historia larga de muchos años. Este conflicto de Gaza e Israel no comenzó la semana pasada.
Ellos han tenido guerras tras guerras tras guerras, y no de hace 100 años. No hace de 40, 50 años, ni cuando desde 1948 para acá, las guerras entre Israel y los filisteos han sido, hermanos, desde que el pueblo de Israel comenzó su origen en Jacob. Entonces, para que nos vayamos entendiendo en el mensaje, hermano, es que estamos viendo una vez más aquellos filisteos, hermano, a los cuales Josué persiguió, pero eran en otras generaciones. Aquellos a los cuales David confrontó, hermano, cuando mató a Goliat, son los mismos. Nomás que son descendientes, pero es la misma raza, la misma descendencia, hermano, que está en la actualidad ocupando los territorios que le pertenecieron originalmente a Israel. Entonces, hermano, pero fíjense, aquí la palabra del Señor, hermano, nos habla a nosotros, pero es la figura, hermano, de cómo el Señor le habla al pueblo de Gaza, a los palestinos. Arrepiéntanse, porque sabe que el plan de Dios es que todos se arrepientan. Los malos. Dios ha hecho misericordia, hermano, porque no crea que Dios creó al ser humano para destruirlo. Si ese hubiese sido la solución, Dios hubiera aniquilado a Adán y a Eva desde el principio. No los hubiera dejado reproducirse. Pero por eso vino a morir el Señor en la cruz, para que por su sangre, hermano, nosotros podamos entrar al plan salvador. Porque si Dios hubiese destruido a Adán y a Eva, los hubiese aniquilado, entonces Dios hubiese sido un homicida. Fuese un homicida. Pero la naturaleza del Señor, hermano, no es homicida. Mas, sin embargo, quien destruye al ser humano es Satanás. Es el pecado. Es una autodestrucción. Por eso el Señor nos dice: no camines por ahí, porque ahí hay fuego, ahí hay minas, ahí hay peligro. No vayas por ahí, porque yo no quiero que mueras. Cuando una persona comete un pecado de adulterio, o de robo, o de secuestro, o de homicidio, es como si pusieras tu pie en una mina. Estás poniendo tu pie en un lugar que te va, ¡pum!, a explotar y te va a matar. El pecado mata. Entonces, por eso el Señor les advierte aquí a los de Gaza: miren, arrepiéntanse. Pero en vez de arrepentirse, hermano, siguen siendo los enemigos de su pueblo. Siguen adorando a ese Dios que dice ser su Dios. Se inmolan, se bañan, se forran de dinamita, cruzan la frontera y asesinan a sangre fría. ¿Usted cree que Dios va a estar de acuerdo con eso? No. Absolutamente no. Ahora, hermano, aquí vemos 4 ciudades que están rodeando a Gaza. Ahí está Ashkelon, está Ashdod y está Ecrón. Tenía un mapa que quería proyectarlo aquí en la pantalla, pero no nos hemos podido coordinar con nuestro hermano Gerardo para poderlo hacer. Pero estaba mirando, hermano, en el mapa que está la franja de Gaza. La franja de Gaza, hermano, son 40 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho.
Esa es Palestina. Y fuera de la franja de Gaza, en territorio de Israel, están estas ciudades de Ashkelon, que allí también fue bombardeada por los del grupo Hamas. Y está Ashdod y Ashkelon y Ecrón. Son 3 ciudades que están ahí circunvecinas. Pero para estas 4 ciudades también hay una profecía. Van a ser destruidas. Y ya, hermano, han tratado de ser invadidas por naciones, porque déjeme decirle, lástima que no puede poner el mapa hoy, pero la franja de Gaza está, hermano, es una costa, está a la orilla del mar Mediterráneo. Y ahí han llegado piratas, hermano, barcos con gente infiltrada, terroristas, para hacer exactamente lo que hicieron la semana pasada con Israel, para secuestrar al gobierno, para apoderarse. Pero dice el Señor que eso va a suceder. Va a suceder. Van a ser destruidas esas naciones, pero al final el Señor les va a dar la victoria. Vamos a ver en el verso 5, dice: hay de los que moran en la costa del mar, ese es el mar Mediterráneo, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán. ¿Qué dice? Tierra de filisteos. ¿Sí? Es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? No son judíos, son filisteos los que habitan actualmente, en la actualidad, Gaza. No es un pueblo de Dios. Y usted se estará preguntando, pero ¿por qué Dios permite que haya muertes? ¿Por qué Dios permite que haya? Es que son los enemigos. No es la primera guerra que Israel está librando con ellos. Como le vuelvo a repetir, las guerras de Israel contra los filisteos han existido desde el principio, desde su origen. Pero el mundo, por supuesto, los noticieros, los periodistas, los políticos, los que no conocen esta historia, este fundamento de la palabra, por supuesto que hablamos en un sentido meramente humano, geopolítico, porque no se conoce la verdadera historia. ¿Cómo es que estaba escrito, hermano, que esta guerra que está sucediendo ahorita estaba proféticamente anunciada como una señal de los últimos tiempos antes de la venida del Señor? Aleluya. Entonces dice: oh Canaán, tierra de filisteos, y te haré, oiga, mire, y te haré. Vea conmigo, por favor, léalo, porque quiero que esto le quede. Este capítulo 2 de Sofonías está muy interesante con lo que está aconteciendo ahorita. Y te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Y sabe qué es el plan de Israel? Limpiar por completo. Eso está decretado. Y está con el apoyo de la ONU. O sea, los países que conforman la ONU están todos de acuerdo que se tiene que limpiar Gaza, al precio que sea. Porque los que conocen la historia, hermano, de la Biblia, ustedes sabrán que cuando Abraham habitó con su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra, de la misma manera los filisteos vinieron y le tomaron a la familia de Lot. Le secuestraron a sus mujeres y a sus niños, sus animales y todo, y a Lot lo dejaron vivo por puro milagro. Así son. Así es la misma práctica que han usado toda la vida.
Entran, hermano, los de Hamas de una forma sorprendente, porque no era una guerra declarada, fue el factor sorpresa. Hermano, en 2 horas mataron a casi 1,400 judíos. Secuestraron niños, mujeres, ancianos y los tienen como rehenes. Gente, hermano, de paz. Gente que estaba desayunando en su casa, que estaban orando porque era el día del Shabbat. Estaban, hermano, es como que ahorita nosotros estamos aquí en nuestro culto, hermano, y de repente, hermano, entran terroristas aquí y nos matan a todos. Sin deberla, sin esperarlo. Entonces, provoca el furor de Dios, provoca la ira de Dios y provoca la ira del pueblo de Dios. Le decía yo a mi hermano Francisco, ya que estamos platicando, ¿qué pasaría si usted está en su casa con su esposa, con sus hijos, y de repente, hermano, le entra un terrorista a su casa? Y usted tiene un cuchillo, tiene una pistola, un arma a la mano para defenderse. ¿Qué haría usted? ¿Se defendería? ¿Defendería a su esposa, a sus hijos? ¿O se dejaría a usted que los mataran a todos? ¿Qué haría? La defensa propia es un derecho. Amén. Pero lo que quiero, hermano, enfatizar es que nosotros como iglesia, hermano, debemos estar de parte del pueblo de Dios. No se haga enemigo de Dios. Porque dice que debemos bendecir al pueblo de Israel. Debemos orar por el pueblo de Dios. El que haga justicia por el pueblo de Dios será recompensado por Dios. No podemos estar, hermano, de parte del enemigo. No nos podemos alegrar de los males que le pasen, que le sucedan a Israel. Claro, entendemos que humanamente, hermano, hay ancianos, hay niños del otro bando, del lado contrario, que no tienen nada, que son inocentes, pero son descendientes de una raza perversa. Yo comparaba en las enseñanzas que cuando una víbora es venenosa y nacen otras víboritas de esa misma víbora, traen el mismo veneno por genética. Entonces todas las víboritas, las hijas de esa víbora, son venenosas también. Y si usted mata a la mamá, tiene que matar a los hijitos también, porque tienen el mismo veneno. Es un ejemplo para entender, hermano, que las descendencias enemigas de Dios están vivas hasta hoy día, o sea, no han sido exterminadas. Porque va a llegar un día, hermano, de juicio del Señor, en el que todos vamos a comparecer delante del juicio de Dios, pero el Señor defiende a su pueblo. Aleluya. Entonces dice en el verso 5 estábamos: hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Eso para el mundo es noticia, para nosotros no debería de serlo, porque aquí, hermano, nosotros tenemos la noticia por adelantado. Verso 6: y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Ahí, hermano, ahí vamos a estar el día del Señor. Cuando el Señor venga, cuando nosotros habitemos con el Señor en la nueva Jerusalén, ahí se va. Y el Señor nos va a pastorear. Dice que se va a convertir en praderas para pastores y corrales de ovejas.
para la iglesia del Señor. De ese lugar, el que estamos hablando ahorita. Amén. Verso 7 dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormiré de noche, porque Jehová su Dios lo visitará y levantará su cautiverio. Amén. Miren, ¿por qué dice que será tierra de Judá? Porque originalmente, ahorita lo vamos a ver, sea paciente conmigo, yo sé que estos son temas interesantes, pero usted debe saberlo. En el principio, la tierra de Gaza está desde el Génesis, existe desde el Génesis. Si usted quiere los versículos me los pide y yo se los comparto. Por cuestión del tiempo yo no le puedo dar todos los detalles aquí, pero déjeme decirle que la tierra de Gaza, desde cuando la repartición de las tierras a las tribus de Israel, ¿sí?, a las 11 tribus que recibieron heredad, acuérdense que 11 tribus recibieron, la única tribu que no recibió heredad fue la tribu de Leví, porque ellos eran los encargados del sacerdocio, y las 11 tribus que recibieron heredad eran los encargados de sostener a los levitas. Amén. Pero la tierra de Gaza, hermano, le perteneció a Judá. Era tierra de Judá. A él y a sus descendientes, Josué les entregó la franja de Gaza. Ashkelón, Ecrón y Asdod. Todo lo que está ahí en la franja de Gaza le pertenecía a Judá. Pero cuando los judíos fueron expulsados de Israel y de todos los territorios, se perdieron y vinieron los filisteos y se posesionaron de las tierras que les pertenecían a ellos. Por eso es que aquí estamos viendo, hermano, en este versículo dice, y será la costa del mar poderoso, en el 7, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. O sea, se va a devolver lo que le pertenece al pueblo de Dios. Aleluya. Y dice, estamos en el 7, allí apacentarán en las casas de Ashkelón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén. Verso 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Amén. Solo quiero decirle brevemente, hermano, que donde dice ahí en el verso 8 acerca de los moabitas, hermano, recuerda usted que fueron los descendientes, los nietos de Lot. ¿Se acuerda usted que cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot y a sus hijas y los llevó a una ciudad, y cuando ellos creían que Dios había exterminado todo y nada más quedaban ellos sobre la faz de la tierra, las hijas emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales con su papá. Fue un incesto. Y de ahí las dos hijas de Lot les nacieron dos hijos. Uno se llamaba Moab. ¿Sí? Por eso es que aquí habla de la deshonra. Dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Y de ahí nace otra generación de gente mala. ¿Sí? En el versículo 9 dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos de Israel, que Moab será como Sodoma, porque viene de ahí. De ahí viene la descendencia del pecado. ¿Sí? Será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra.
¿sí? Campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. O sea, serán expulsados y Israel o la tribu de Judá volverá a retomar, a heredar de nueva cuenta lo que les perteneció a ellos en el pasado. En el versículo 10 dice: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Si se da cuenta que Dios no está de acuerdo en que se adoren otros dioses, que usurpen el lugar. Ahí, hermanos, Gaza es el lugar donde cuando robaron el arca del pacto y tenían el dios Dagón, el cual cayó de cabeza, dice, ¿no? Hay un canto que dice: decapitó a Dagón, dios de los filisteos. ¿Se acuerda ese canto? ¿Sí? Fue ahí en Gaza. Ahí fue, hermano, también donde llevaron a Sansón, donde Sansón derribó los muros, en Gaza, cuando le reveló su secreto del poder que le había dado el Señor en su pelo, y se lo reveló a Dalila. Y los filisteos fueron los que le sacaron los ojos a Sansón y lo llevaron prisionero a Gaza y lo hacían que empujara un molino para moler harina. ¿Amén? Allí en Gaza, allí ha sido la cuna de este pueblo. Aleluya. Entonces, es interesante, hermano, que nosotros podamos conocer parte de esa historia como información, hermano, para que usted se empape más de esta profecía. La palabra Palestina no existe en la Biblia. No forma parte del hebreo o del lenguaje de Dios, sino que su nombre original era Gaza o era Filistea. Ese era el nombre. Se le dio el nombre de Filistea cuando a través de los imperios, el imperio romano fue conquistada Gaza y se le entregó a los filisteos. Y de ahí se le da el nombre de Filistea. Eso está en Éxodo capítulo 15, en el versículo 14. Éxodo 15, 14 dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán de la tierra de los filisteos. Amén. Pero le voy a dar otra cita en Isaías capítulo 14, en el versículo 29. Dice: no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrantado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿De dónde están atacando ahorita a Gaza? ¿De dónde están cayendo las bombas? ¿Dónde está saliendo toda la madera de las explosiones que están? ¿Se acuerda que, no sé si usted ha visto las noticias, pero la parte que están desalojando de Gaza es la zona norte? Toda la gente la están mandando al sur. La mitad está dividida
Gaza la partieron en dos ahorita. Y todo lo que es el norte de Gaza, esa es la primera parte que va a destruir por completo Israel. Ahí está el bombardeo. Entonces, pero aquí le dice como Filistea, ¿verdad? No le dice que es Gaza. Dice, oh ciudad disuelta estás tú, Filistea, que humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. O sea, habla de un gobierno. El gobierno que son los de Hamas ahorita, los terroristas, porque es un pueblo secuestrado por terroristas. Y el propósito de Israel, hermano, es aniquilar por completo. Por eso dice, no quedará ninguno de tus asambleas. O sea, representantes. Ese es el plan de Dios. Lo que estamos viendo, el desarrollo, hermano, de la profecía se está dando justo en este momento. En el verso 32 dice, y que se responderá a los mensajeros. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Amén. Es sumamente, hermano, interesante lo que le estoy compartiendo. Quiero, hermano, solamente para no dejar duda de lo que le he estado compartiendo en esta mañana acerca, hermano, que esta tierra, esta franja, le pertenecía al pueblo de Judá o a la tribu de Judá. Vamos a verlo en Jueces, capítulo 1, en el versículo 18. Jueces 18, perdón, capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente: tomó también Judá, ¿qué dice ahí? Gaza. Oigan, esto está desde los tiempos de los jueces. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Ahí está lo que le estaba yo explicando al principio. ¿Sí? Entonces le pertenece a Judá desde el principio. No le pertenece a Hamas, no le pertenece a los filisteos, no les pertenece a los moabitas, no les pertenece a los amonitas. Pero ellos son los que actualmente ocuparon la franja, esos territorios, cuando el pueblo de Israel había sido expulsado de esos territorios. Esto es, hermano, la historia que la iglesia debe conocer y ver, hermano, que la justicia de Dios llega tarde o temprano. ¿Sí? Pueden, hermano, cualquier persona, cualquier nación, cualquier pueblo, se puede burlar de Dios y pueden creer, hermano, que no va a pasar nada. Pero, hermano, aquí estamos viendo esta profecía cómo se está cumpliendo, que Dios dijo, Dios sabía todo lo que iba a pasar, porque acuérdense, hermano, que Dios es el único que conoce el futuro. Ayer hablábamos, hermano, con unos hermanos y les decía, hermano, usted viva el hoy. Lo que hizo mal ayer, déjelo atrás, corrija, arrepiéntase, venga a Dios y corrija y trate de hacer las cosas bien hoy, porque mañana quizás no le alcance el tiempo, mañana quizás ya no llegue para muchos. Hoy, este día, muchos ya no abrieron sus ojos. No solo los que están en la guerra, no, aún gente que no está en guerra. Hoy hubo muchos que ya entregaron, terminaron su vida en esta tierra. Entonces, la oportunidad es hoy para usted y para mí. Vivir el presente, hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque el mañana quizás no vendrá para muchos. Y si viniere, y si el Señor lo encuentra, hermano, haciendo lo malo, como estas
descendencias de estas razas, hermano, viene la ira de Dios, viene el furor de Dios para hacer su justicia. Yo lo único, hermano, que puedo concluir, hermano, de esta situación, sinceramente, créame, a mí me duele como humano que soy. ¿Usted cree que yo me alegro en mi corazón, hermano, porque estén muriendo niños? El problema, hermano, es que traen una raíz, un gene contaminado. Y no es, hermano, hasta que reconozcan el poder de Dios y Dios se deja, hermano, manifestar. Dios se deja ver en lo sobrenatural, hermano. Muchos, hermano, no reconocen que aquí habita Dios. Este es un libro. Pareciera que es un libro común, pero es un libro, hermano, en el cual está la vida, en el cual habita Dios, en el cual esta palabra, hermano, es una palabra viva. No es una letra muerta como cualquier otro libro. Esta es una palabra que retoma vida, que se hace vida. Y está comprobado. Yo no sé, hermano, por qué el mundo no puede ver, porque el mundo no puede entender, hermano, que esta palabra, hermano, es verdadera. Que es como una espada, dice, de doble filo. Y lo ven con sus ojos, hermano. Mire, hermano, ¿usted cree que a poco ellos no sabían que Dios abrió el mar cuando Faraón estaba persiguiendo al pueblo? ¿No abrió el mar rojo, hermano? Y el pueblo pasó. ¿Y cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas sobrenaturales, hermano? La humanidad, la historia, hermano, hay pruebas científicas, hermano, del arca de Noé. El arca de Noé, hermano, actualmente descansa en Turquía, en las montañas de Ararat. Ahí está. Búsquelo en internet. Métase a internet y busque el arca de Noé. Y a través de los satélites, hermano, usted va a ver ahí, usted puede acercar y ahí está, hermano, lo que quedó del arca de Noé. Aquí lo dice la Biblia. La Biblia no miente. Dios no miente, hermano, en su palabra. Todo lo que está escrito. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser temerosos de Dios. No podemos, hermano, jugar a la religión. No podemos jugar al cristianito. No trate, hermano, de verle la cara a Dios, porque Dios, la palabra dice, no puede ser burlado. Todo el que burle a Dios o pretenda burlar a Dios, hermano, no sabe lo que le espera en el día del Señor. Aquí lo estamos viendo, ahorita, ¿sí? Nos debe de quedar totalmente claro, hermano, que nosotros, en verdad, termino con esto. Si en verdad, hermano, anhelamos estar en el reino de Dios, participar de la vida eterna, gozar, hermano, del beneficio del sacrificio de la cruz, gozar, hermano, del beneficio de la purificación de nuestros pecados por la sangre del Cordero, beneficiarnos, hermano, de esa gracia y esa misericordia que Dios ha tenido a bien para que nosotros tomemos en serio esta palabra. No habrá mañana. El que se murió en pecado, así murió y así se tiene que confrontar con el Señor. El que terminó sus días en esta tierra consagrado a Dios, con el temor de Dios, honrando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, no tiene por qué preocuparse. Así es. Amén.
Entonces, solo para terminar, lo que estábamos viendo en Jueces, tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, Ecrón y su territorio, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitan en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron, verso 20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. ¿Qué dice? Hasta hoy. Entonces Dios, sí, aquellos que se arrepienten, hermano, Dios hace misericordia. Pero Dios quiere, hermano, que todos vengan al arrepentimiento y reconozcan que solo hay un Dios. No hay más dioses. No hay Alá. No hay, hermano, otro José Smith, como aquel hermano que predican nuestros hermanos testigos de Jehová. ¿No? Entonces, yo lo dejo, hermano, con esto. Si tiene alguna duda al respecto, puede hablarme, puede escribirme, hacerme alguna pregunta. Hay más cosas, hermano, aquí que por cuestión del tiempo no le pude dar más información. Pero el propósito del mensaje, hermano, es, haga de cuenta que como que si usted fuera Gaza. Usted tiene que hacer su elección. ¿Está de parte de Dios? ¿Está con el pueblo de Dios? ¿O está? Tenemos que hacer una definición en nuestra vida. ¿A quién servimos? ¿A quién amamos? ¿A quién seguimos? ¿A quién predicamos? Póngase sobre sus pies. Vamos a, hermano.